Aleluya. Espero que me esté escuchando. Yo tengo confianza en Dios. Aleluya. Y meditando en muchas cosas que han pasado, que nos hemos dado cuenta, hemos visto, hemos vivido, nos han platicado. Hemos, hermanos, llegado a muchas conclusiones y realmente lo único que debemos hacer o podemos hacer es ponerlo en las manos del Señor. Así es que damos gloria y honra porque Él, como quiera que sea, se permanece fiel. Así es que pueden tomar asiento. Quiero compartir una palabra con ustedes. Abra en el Salmo capítulo 9, verso 10. La confianza en Dios. Estaba meditando en muchos temas y muchas cosas, como le decía, que hemos estado viviendo y nos hemos estado dando cuenta. Hemos visto cada día noticias y algunas alentadoras, otras no tan buenas. Y pues en este tiempo que vivimos, que es difícil, las únicas buenas noticias son las que Dios da. Así es que a veces digo, mejor voy a leer las noticias de Dios en su palabra y no voy a ver las noticias del hombre en la tele. Porque yo no quiero deprimirme tanto, ¿verdad? Mejor quiero que mi fe sea edificada y sea fortalecida. Y solamente con la palabra del Señor podemos lograr eso. Así es que le animo que si está viendo las noticias y estamos repitiendo de lo mismo, mejor apáguelo y lea la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Salmo 9, verso 10. No sé si los muchachos lo tienen ahí, lo voy a buscar aquí. Dice la palabra: en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Señor, te doy gloria, te doy honra, alabanza. Señor, toda la adoración, el honor y respeto es para ti. Te damos gloria porque tú eres el único, Señor, que la merece. En esta hora, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, por esa sangre preciosa que nos da el acceso a tu presencia, a pedirte, a rogarte, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, a través de tu palabra, para que todos podamos, Señor, ser edificados y podamos confesar todos una misma cosa. Y Padre Celestial, que tú seas glorificado en cada vida, en cada hogar, en cada situación, con cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven. Tú te glorifiques, Padre, en la vida de aquellos, como dice tu palabra, que te buscan, aquellos que te temen. Y hoy, Señor, te pedimos, afirma esta palabra en nosotros para que nuestra fe sea, Señor, edificada de una manera más fuerte, más poderosa, y que trascienda más allá, Señor, de lo que nuestra vista puede ver y de todo lo que el mundo pueda decirnos. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre tu iglesia. Y a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia, dice el verso 9 del capítulo 9 que leímos. Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio, también dice en la tribulación. Qué hermoso, qué lindo es saber esto y conocer esto. Yo me pongo a pensar y digo, aquellas personas que no creen en Dios, aquellas personas que son ateas, que no creen en Dios, en situaciones difíciles, en momentos duros, digo, ¿a quién clamarán? Yo creo que esas personas se han de sentir cada vez más solas, especialmente
cuando la familia, cuando los amigos, cuando el mundo en sí los hace a un lado y se sienten solos y no creen en Dios, qué tristeza, qué soledad han de sentir. Pero gloria a Dios por cada uno de aquellos que tememos al Señor. Porque sabemos que aunque la familia, los amigos, el mundo nos deje a un lado, Él está con nosotros todo el tiempo. El que Él ha prometido eso, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y la gloria y la honra es para Él. Por eso la palabra del Señor no pasa. Dice que ninguna palabra de Él cae al piso. Permanece y permanecerá para siempre. Aleluya. El cielo y la tierra, dice la Biblia, pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Qué hermoso. Hoy quiero decirle, Dios ha puesto en mi corazón a hablarle acerca de lo que es tener confianza en Dios. Decía, Señor, ¿qué podemos nosotros o en quién podemos nosotros tener confianza? Solamente en ti. Porque el amigo, el familiar, líderes, fallan. Solamente tú, Dios, no fallas. En ti sí podemos confiar. Cuando nosotros hablamos de la confianza en Dios, podemos decir que la confianza, según un análisis de lo que significa, la palabra griega peito, que aparece en el Nuevo Testamento, significa tener confianza o confiar en. La palabra griega pisteuo también significa confiarle algo a alguien o depositar la confianza en otro. Cuando una persona te dice, confía en mí, es difícil, ¿verdad? No cualquiera puede confiar en cualquier persona. No podemos confiar en cualquiera. Especialmente en los últimos tiempos, cuando la gente se ha vuelto más amadora de sí mismo, más amante de sí mismo. Buscan todos su conveniencia, la mayoría, y es difícil encontrar a alguien en quien confiar. Amén. Personas que dicen aún temer a Dios han fallado y te han fallado. Como decía, Dios es el único que no falla. Confiar es descansar en las intenciones e integridad de otra persona. La confianza dentro de una relación implica creencia. La confianza implica también conducta. En otras palabras, la creencia, la confianza afecta la conducta. Y de eso me voy a estar enfocando en esta tarde para que usted y yo podamos tener un mejor panorama, una mejor concepción de lo que significa confiar en Dios. Confiar en Dios es algo que todo cristiano debe hacer. Y dije debe hacer, no solo confesar que confiamos en Dios, pero debemos confiar en Dios. Ahora, cuando yo hablo de creer, la Biblia dice, el que creyere en Jesucristo será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, creer en Jesús, creer en Dios, la palabra creer es una aceptación de algo como verdadero, como cierto, que no tiene ninguna falsedad. Podemos decir entonces, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios existe, aunque no le vea. Yo sé que Dios existe porque se ha manifestado de diferentes formas en el tiempo, a través de pueblos, a través de personas y hasta conmigo mismo. Dios ha demostrado su existencia. Por eso yo puedo decir, Dios existe. Yo creo en Dios. Hay algunos que confiesan también que, por ejemplo, los jovencitos, los niños, cuando dicen,
también yo creo en todo lo que mi mamá dice. Es una forma de creer. Amén. So, dando una definición de lo que es creer, podemos encontrar diferentes formas. Una suposición puede confundirse con una creencia o con el creer. O un pensamiento, si yo pienso acerca de algo que puede suceder, que puede ser cierto, puedo confundirme. Puedo pensar que estoy en una verdadera creencia o que creo en algo verdadero, cuando realmente puedo estar equivocado. Por eso necesitamos pruebas, como dice la Biblia, indubitables acerca de lo que Dios ha manifestado, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hará. Amén. Así que nosotros podemos tener cierta confusión en lo que es realmente el creer. Por eso felicítese hoy por haber venido. Que espero en Dios que hoy usted reciba algo que le va a ayudar en su fe, que le va a ayudar en su vida espiritual, para que usted pueda fortalecer más su creencia y su entrega a Dios. Aleluya. So, el pensamiento que se tiene sobre algo deseado puede también causar en nosotros engaño. ¿Por qué? Porque así nos puede hacer pensar que lo que creemos se hará una realidad. Pero esto solo es una falsa fe, porque está basada solamente en nuestro pensamiento originado por un deseo. Y esa es una falsa fe. Muchas veces nos confundimos y creemos nosotros que tenemos una fe verdadera, una fe en algo o en alguien, y fallamos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no tiene una consistencia, una base firme para decir es una fe verdadera. Ejemplos. Podemos decir que una persona, usted tiene fe en esa persona por lo que le ha dicho, pero le falló. ¿Qué pasó con su fe? Dicen por ahí es que tienes que tener fe. Y muchos dicen, es que tú no tienes fe. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener un concepto claro de lo que en sí la fe es. Porque la fe en nosotros, cuando actuamos de acuerdo a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que deseamos, eso nos puede confundir y creer que estamos en una fe verdadera, y realmente no es así. Muchos a veces quieren ser salvos y dicen confesar al Señor como su Señor y Salvador, pero realmente están diciendo que ellos tienen un deseo, pero no hay una fe verdadera. Por eso decía que la creencia, la fe, la confianza en Dios producirá una conducta, y una conducta que agrade a Dios. Si nuestra fe está basada en Dios y esa fe es verdadera, va a cambiar nuestra conducta. ¿Me explico en esta tarde? So, si seguimos con una conducta igual a la que teníamos cuando no conocíamos del Señor, aunque gritemos a los cuatro vientos, yo tengo fe en Dios o Salvador es Cristo, no trabaja. No funciona y podemos estar engañados. Eso puede hacernos pensar, como decía, que lo que creemos será una realidad. Y realmente no es así. La confianza en Dios conlleva más. La confianza en Dios tiene que ser algo que es firme. Una fe que no se balancea de un lado al otro en el mundo de la duda. No. La fe es fuerte, concisa, precisa. Y se tiene que mantener así para que todo lo que Dios ha prometido, para que todo lo que la palabra de Dios nos dice hacia nosotros de parte de Dios se cumpla. Si no se cumple, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi fe?
¿Será que yo creo que va a pasar esto y esto y esto porque es mi deseo solamente y quiero darle cierta fortaleza a ese deseo diciendo la palabra de Dios? Dice que todo lo que confesare con mi boca en el nombre de Jesús se hará. Yo no creo que funcione así. Así que si alguien ha tenido ese error, enmiéndelo, porque si no, no va a lograr lo que en Dios tiene que lograr. Amén. Ahora, cuando vemos esto, a mí me dice que puede haber dos formas de creer entonces. Primero, podemos decir que es el creer verdaderamente en Dios. Lo que llamaremos una fe genuina, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Cree, dice, en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén. Y por ahí siempre se ha dicho o se ha comentado de cuando las personas vienen al altar y hacen una confesión de fe, muchas de las veces algunos dicen, cuando no hay un cambio de conducta, cuando no hay algo que respalde esa entrega de un convertimiento de una persona de su pasado a un futuro presente, y a un presente incierto tal vez, porque no sabemos realmente si haya habido un cambio en el corazón. Pero cuando ha habido un cambio verdadero, estamos conscientes de un futuro hermoso, lindo, y nos gozamos en ello, porque esperamos en sus promesas, y sus promesas son fieles, y eso sabemos en nosotros por nuestro espíritu, y eso nos hace tener gozo en Dios, gozarnos en Dios, alabar a Dios, agradecer a Dios. Aleluya. Eso tiene que haber ese cambio de conducta. Tiene que haber, como dijo el mismo Señor Jesús, frutos de arrepentimiento. Aleluya. Y eso es Biblia, hermanos. Como decía, tenemos que creer en el Señor de una manera genuina, con una fe genuina. Pablo nos amonesta asegurándonos que estemos en la fe genuina. Él nos dice, permanezcan en la fe que agrada a Dios. En 2 Corintios capítulo 13, verso 5, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice Pablo. En otras palabras, muchos han de haber confesado a Cristo como su Señor, como su Salvador, pero como que Pablo había visto algo en estas personas y les dice, examínense si están en la fe. Porque no es lo mismo decirlo que hacerlo. Amén. Como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y ese trecho separa. Hay separación. Entonces nosotros vemos allí que Pablo está diciendo algo muy cierto. Y luego hace una pregunta en ese verso. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, dice, que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Wow. Cuando estudiaba esto, hermanos, dije, oh Señor, qué bárbaro. Nos está diciendo, asegúrate de estar firme. Y especialmente en estos tiempos que no sabemos, hermanos, cuando la muerte nos pueda visitar, debemos estar seguros de que nos vamos con Cristo. Amén. Tocaba mucho mi corazón y me ha entristecido este día mucho porque un siervo del Señor, un pastor muy querido, partió para estar con el Señor por culpa de esta pandemia. Y les pido que oremos por esa familia, les pido que oremos por los siervos de Dios, que son siervos de Dios, hermanos. Y muchas de las veces decimos, se murió, ¿por qué? Y a lo mejor hasta podemos pensar que a lo mejor estaba mal o a lo mejor Dios lo desamparó. No. Como digo yo, cuando seguimos
todos los procedimientos de la palabra de Dios, cuando seguimos las instrucciones buenas que nos da también en este mundo, por decirlo hoy, en esta clase de pandemias, la autoridad nos dice, cuídense, nos dice, mantengan distancia, nos están diciendo, cúbranse el rostro, especialmente la nariz y la boca. Y seguimos esas instrucciones al pie de la letra y mantenemos esa obediencia en todo lo que lo debemos mantener. Y si aún así la muerte nos visita, ¿será que Dios nos desamparó? No. Al contrario, podemos decir, Señor, gracias, porque he terminado la carrera. Amén. Porque ahora voy a ir a recibir la corona de vida que Él va a dar a los que le temen. Aleluya. Muchas de las veces, siempre decimos o pensamos cosas que realmente no van de acuerdo a lo que un hijo de Dios debe pensar. Y a veces hasta nos volvemos prejuiciosos o juzgamos. Y juzgamos mal muchas veces. Eso no está bien, eso no es de los hijos de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Por eso les digo que según lo que Pablo está diciendo aquí también nos habla acerca de la fe genuina. Y la fe genuina nos permite, oiga bien, oír al Espíritu Santo dándonos testimonio de que somos hijos de Dios. La fe genuina siempre te va a hacer sentir esa seguridad que tenemos en Cristo. Y eso va a hacer que tú tengas confianza en Dios en todo momento, en toda hora, en cada situación, en cualquier lugar. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo hoy en día, yo creo también. Permite toda esta clase de cosas en la vida de cada uno de nosotros, tal vez por lo mismo, porque Dios conoce nuestro corazón, pero Él quiere que tú y yo seamos testimonios vivos para este mundo. Que confiamos en Dios, que Dios está con nosotros y que aunque la muerte nos visite, nos vamos gozosos porque sabemos que vamos a un mejor lugar. Qué hermoso es tener confianza en Dios. Por eso le decía al principio, diga conmigo, yo tengo confianza en Dios. Yo tengo confianza en Dios, aleluya. Y dígalo con la convicción, como decía, de que el Espíritu Santo le da testimonio de que usted es hijo, hija de Dios. Amén. Segundo, una fe engañadora. Esa puede ser la fe que es una supuesta fe y tiene engañado tal vez a muchos. Yo sé que aquí en Iberoamérica no hay ni uno de esos, pero tal vez por allá en otros lados y tal vez muy lejos de aquí hay algunos que están así. Una fe, déjeme decirle de qué clase de fe le estoy hablando, que muchos confiesan y están equivocados y se equivocan de esta manera. Por ejemplo, si van a tener, digamos, un equipo de fútbol y dice alguien allí con mucha confianza, con mucha fe, vamos a ganar. Y al final del partido, ¿qué pasó? No que iban a ganar, perdieron. Y perdieron por goleada. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba tu fe? Tú creías. Yo creí que íbamos a ganar el partido. Entonces esa fe falló. Porque él está diciendo, yo creí que íbamos a ganar. Él creía que iban a ganar. ¿Qué clase de fe es esa? Es una fe falsa. Es una confesión falsa. Es una confesión sin fundamento. Es una confesión basada simplemente en un deseo carnal. Y eso es lo que muchas de las veces pasa en la vida de algunos que se dicen cristianos. Se tratan de convencer a sí mismos de que están en la fe verdadera, pero no hay una conducta diferente.
no hay una conducta de un verdadero y temeroso siervo de Dios. Hijo, hija de Dios. Por eso hoy, hermanos, le exhorto a que deje que esos frutos fluyan más. A que deje que el Espíritu Santo lo use más. A que cumplamos el mandamiento del Señor cada día más de ir y ser testimonios a este mundo. ¿Sí me explico en esta tarde? Una fe genuina. Al hablar de la manera que esta persona hablaba acerca de ganar un simple partido, era porque tal vez tenía su confianza en las habilidades de él y de sus compañeros. Tal vez tenía confianza en que el otro equipo no andaba muy bien. Tal vez tenía confianza en que a lo mejor tenían a Messi ahí. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí me estoy explicando, hermanos. Una fe, se da cuenta, errónea. Basada en deseos carnales, basada en la vista, basada en otros que tal vez puedan tener talentos y muchas tal vez. Pero al final nos damos cuenta de que nos falló. Yo creí que iba a ser así. Yo creí que iba a pasar esto. Yo creí que no iba a ser así. Y ese creí se vuelve en un creer falso. Nosotros como cristianos tenemos que tener claridad de pensamiento y convicción plena de lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que nosotros somos, de lo que seremos, de lo que tenemos y de lo que tendremos. Amén, hermanos. Cuando hay esa convicción clara en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, entonces nuestra fe va a ser más firme. ¿Me estoy explicando? Cada una entonces de estas cuestiones nos hacen ver cosas diferentes. Disponer de fe hacia algo o alguien de esta manera es lo que nos confunde muchas veces. Pensamos que creemos como Dios quiere, pero no es así. Cada una de esas cuestiones mencionadas también suelen ser expresadas en nuestro idioma en términos de creer. Pero el creer en sí, en Dios, es totalmente diferente como el mundo piensa. Es totalmente diferente cuando el hombre natural puede pensar acerca de Dios. Por eso la Biblia es clara y dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que acercarse y creyendo en fe de que Él existe, de que Él es verdadero, una fe genuina. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible que agrademos a Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde radica la confianza si nuestra fe está equivocada? Si nuestra fe es errónea. Si nuestra fe es como la última que estuve mencionando acerca de estos del partido. Si nuestra fe viene haciendo de esa manera, de confiar y creer de esa manera, entonces no estamos bien. Entonces nuestra confianza fluctúa. Por eso decimos, ay Señor, y oramos a Dios, pedimos al Señor, estamos en ayuno y oración, hasta eso tal vez, pero salimos con cierta duda de ahí. Ay, se irá a dar. Esa no es fe que agrada a Dios. ¿Me habrá escuchado el Señor? Esa no es fe. Amén. Fe es la convicción, dice la Biblia. ¿Verdad que sea así, dice? Es una convicción de lo que se espera. Una certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero si yo en mi oración, después de la oración salgo, ay, a ver si me escuchó el Señor. Eso no es fe. Esa es fe que se parece a la que le estoy mencionando. Una fe simplemente de clamar. Una fe de buscar a Dios simplemente por necesidad. Una fe que no va más allá de lo que debe hacerse. Que no transforma, que no da frutos.
Como dice Pablo, una fe muerta. Muéstrame tu fe, dice, por tus obras. Y yo te voy a mostrar mis obras por la fe. Wow. A veces no entendemos eso. Pero si yo tengo fe en Dios, voy a obrar de acuerdo a lo que Dios me manda a obrar. Pero si obro sin tener fe, dice que no estoy haciendo nada de acuerdo a lo que la palabra enseña. Me estoy engañando a mí mismo. Y la confianza en Dios es afectada. No sé por qué, pero Dios quiere que hable de esto. En cierta manera, profundamente espiritual, podría decir, no sé. Pero sí tengo una idea, sí sé, en cierta forma. Porque cuando dice que la confianza debe ser plena en Dios, entonces cuando nosotros por nuestros deseos clamamos, pedimos y no recibimos, nuestra fe fluctúa, nuestra fe no es firme y la confianza es afectada. En estos tiempos, muchos hermanos han tenido noticias malas. Algunos hasta familiares se les han muerto, como estaba expresando acerca de este siervo. Dios nunca me oyó. Entonces, ¿cómo es que tienes fe? ¿Cómo es que dices tener fe? Si confiamos en Dios, aunque yo muera o aunque mi familia muera, yo nunca dejaré de adorar a Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios. Porque esa es la fe que no fluctúa. Esa es la fe que nos mantiene firmes. Esa es la fe que nos hace ser victoriosos. Pero si porque Dios no me contesta, si por un familiar por el que estuve pidiendo mucho se murió o no tuvo el efecto o la respuesta que yo esperaba, ¿voy a dejar que eso afecte mi confianza a Dios? ¿Ya no le voy a venir a adorar? ¿Ya no le voy a buscar? ¿Ya no voy a leer su palabra? Y déjame decirle, muchos cristianos caen en eso. Muchos cristianos hasta dejan a Dios. Dejan la iglesia. Si usted lo busca, hasta parece que se enojan porque lo busque un bien. Porque llegue y le hable de Dios. Yo no quiero saber nada ya de Dios. ¿Se da cuenta? No deje que eso le pase. Que su confianza en Dios no sea afectada. La confianza en Dios, hermanos, significa dos cosas. Creer en Él y cambiar nuestra conducta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la confianza en Dios? Que yo creo en Él y cada día voy a ser mejor cristiano. Uno que otro amén ahí. Dije que la confianza en Dios me hace creer en Él y que cada día voy a mejorar mi conducta como cristiano. Entonces sí, estaremos demostrando la verdadera fe. Porque estamos obrando de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. El creer en Dios es saber que Dios es digno de confianza. Oiga, yo he visto personas que han tenido más confianza en otras personas que en Dios. Wow. He aquí, dice la palabra, he aquí Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y muchos no le creen a Dios y van y buscan por otro lado. Tienen más confianza en el amigo, en el hermano, en alguien que le puede ayudar. ¿A cuántos Dios les ha fallado? ¿Con cuántos Dios ha sido fiel? Tenemos que proclamarlo a los cuatro vientos, hermanos. Tenemos que hacer a nuestro Dios famoso. Aleluya. Aunque ya lo es. Pero de diferente manera. Como tal vez donde está perdiendo esa fama. Y es triste decirlo, dentro de su propia iglesia. ¿Qué podemos depender
Tenemos que tener esa confianza que nos hace depender de Dios. Podemos depender de Él y que Él nunca cambia. Eso es tener confianza en Dios. Eso es creer en Él. ¿Cuántos creen que Dios no cambia? ¿Cuántos creen que la Biblia, como lo dice, así usted lo cree? Que la Biblia dice Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Seguirá siendo el mismo. Él no cambia. Qué tremendo. Lo que cambiamos somos nosotros. ¿Cómo me gustaría, hermanos, a mí, a esta edad que tengo, tener la misma fe y confianza que tenía cuando tenía 3, 4, 5 años? Porque cuando mi papá me decía, mañana te doy para que vayas al cine, yo ya me veía en el cine. Amén. Quería unos zapatos nuevos. Mi papá me decía, te los compro el sábado. Yo el domingo ya me miraba con zapatos nuevos. Y así era. Confianza en lo que mi papá me decía. Confianza en lo que mi mamá me decía. Una confianza, una fe sencilla, simple. Y eso es lo que Dios busca de sus hijos, que tengamos esa confianza. Amén. Papá, ¿me puedes dar $20 un niño? Ay, mi hijo, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y ya no le dice más y se va. ¿Qué es lo que piensa el niño? ¿Lo va a recibir o no? Lógicamente va a decir, no, pues no me dijo que me los iba a dar. Solamente dijo que era mucho dinero. ¿Verdad que sí? Y lo que sentimos y lo que pensamos tal vez inclusive a esa edad es decir, bueno, no me lo va a dar ni modo. Pero ¿qué tal si al siguiente día, mi hijo, es mucho dinero, pero aquí está? Qué sorpresas, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace sentir al niño? ¿Triste? ¿Dudoso? No. Feliz, contento, agradecido con su padre, porque ahora su padre ha hecho algo en el cual al niño lo hace confiar más en él. Y eso es lo que Dios hace con nosotros y a veces ni cuenta nos damos. Aleluya. Señor, quiero tener una mejor vida. Y estamos allá en nuestras tierras donde casi no hay alimento, donde casi no hay provisión, donde tenemos que trabajar de sol a sol y recibir poco. Y tenemos deseos de tener cosas mejores o de alimentarnos tal vez mejor o de superarnos de alguna manera más. Y oramos a Dios, pedimos a Dios, Señor, ayúdame, Señor, dame. Y de repente nada pasa. Pero el transcurso de los años se nos olvida la oración y como que Dios nos trajo para aquí. Para acá, para este lugar, aquí. Y empezamos a vestirnos mejor. Empezamos a comer mejor. Empezamos a sentirnos mejor. Y se nos olvidó darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se nos olvidó lo que le pedimos. Tal vez en ese momento Dios no contestó. Tal vez en ese momento dijo, mi hijo, está bien, pero ahorita no lo podemos hacer. Vamos a dejar pasar tiempo. Es como que te diga, es mucho dinero. Pero Dios, como tu padre, puede. Así como un padre terrenal se puede esforzar por darle a su hijo lo que ha pedido de alguna manera de agradecimiento o por amor simplemente, Dios también lo hace. Y ahí eso no nos debemos olvidar. Ahí eso nuestra fe tiene que decir, wow, Señor, tú has cumplido aunque a mí se me había olvidado. Dios es fiel y ama a los que confían en Él. Por eso hoy le digo, tenga confianza en Dios. Aunque las cosas se vean difíciles, como decíamos la vez pasada, aunque la higuera no florezca, aunque en los corrales no hayan vacas,
Con todo y eso yo confiaré siempre en Dios. ¿Cuántos le dan aplauso a Cristo? ¡Aleluya! Nuestra confianza en Dios también tiene que ser la demostración, oiga bien, la demostración de un inefable respeto. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver el respeto con la confianza? Bueno, mucho. Nuestra confianza en Dios merece que demostremos a Dios un inefable respeto. Cuando digo inefable, me refiero a una intensidad, me refiero a una característica tan particular que no es posible clasificarla de algún modo. Cuando digo inefable, quiero de alguna manera mostrar un respeto que Dios, el eterno, el Dios que, hermano, no se puede medir, merece. Es un inefable respeto a Dios y a las cosas santas de Él. Nos va a hacer, hermanos, tener aún mejor confianza. Nuestra fe va a crecer espiritualmente hablando. Nuestra alma va a estar más segura, se va a sentir más segura. ¿Qué estoy hablando aquí? Si decimos creer en Dios y no tenemos respeto por Él y todas sus cosas sagradas, estamos mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si yo amo a Dios, tengo que respetarlo a Él y sus cosas sagradas. Amén. Y esto puede ser una importante razón por la cual nuestra fe no es genuina. El apóstol Pablo habla en Romanos 13, del verso 7 al 14, pero voy a citar solamente una parte y dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, dígalo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Oiga, hermanos, si aquí, ¿cuántos se escapan de los taxes? Tenemos que pagarlos. Y aunque no nos guste, a veces ahí va. Tenemos que pagarlos. Algunos que no son genuinos, pues tratan de escabullírselos, ¿verdad? Pero si es usted honesto, honrado y paga honra donde la honra merece ser pagada, entonces usted no va a fallar en eso también. Amén. ¿Y qué de Dios? ¿Somos así con Dios? ¿Cumplimos a Dios con lo que debemos cumplir? ¿Le pagamos al Señor respeto, honra, honor que Él merece? Déjeme decirle, muchas veces fallamos. Y ni cuenta nos damos o no nos importa. Por eso hay muchas razones es que Dios permite todas estas cosas que están pasando. Para levantar a conciencia a su pueblo. Para que su pueblo por lo menos se levante y diga: Señor, perdónanos, aunque no sé por qué te pido perdón, pero perdóname por lo que está pasando. No me quiero morir, perdóname. Dios nos hace de alguna manera pedirle perdón. Pero cuando tenemos conciencia de las cosas es mejor, porque nuestra relación con Dios se afirma más. Nuestra confianza en Dios crece, nuestra fe se manifiesta y obramos para la honra de Él. Amén. Si decimos creer en Dios y no tenemos respeto por Él, estamos mal. Podemos decir también que la confianza en Dios nos exige cambiar nuestra mala conducta. ¿Será cierto eso? Nuestra confianza en Dios nos exige cambiar nuestra mala conducta. ¿Cuántos tienen malas conductas? Oh, no, usted y yo tenemos una conducta impecable. No fallamos.
Los que me están oyendo hasta por el internet también pueden decir, no, nosotros tenemos una conducta impecable. ¿Será cierto? ¿Será que delante de Dios nos puede decir, buen siervo fiel, en todo ha sido fiel? Hello. ¿Será? Uy, tienes una conducta impecable. Le aseguro que muchos hasta de pensamiento tienen una conducta errónea en este momento. Y es que así somos. Es que conozco un poquito de la humanidad, cómo se comporta, cómo es. Lo he estudiado. Amén. Y así es como nos damos cuenta si también a Dios le estamos agradando. La confianza en Dios exige cambio de conducta. Si hay algo que no estás haciendo bien, reconócelo y di, Señor, perdóname, y cámbialo. Cámbialo. Si por ahí algún hermano te dice, ay, es que usted es así, hermano, eso no está bien. No te enojes. Llévaselo a Dios y dile, Señor, ¿es cierto? Investígalo a través de lo que la palabra de Dios dice. Y si encuentras que es cierto lo que te dijeron, cámbialo. Es por tu propio bien. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora imagínense, le voy a decir algo. Cambiar nuestra conducta significa someterse a la voluntad de Dios. Cambiar nuestra conducta significa someterse a la voluntad de Dios. Ya no es mi voluntad, ahora es la voluntad de Dios en mí. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso no era lo que Pablo quería hacer, sino lo que Cristo le mandaba hacer. Qué tremendo. Y nosotros tenemos que ser igual, porque si no, puede que no entremos. Para que nuestra vida esté dirigida por Dios, tenemos que someter nuestra voluntad a Él. Tenemos que someter nuestra voluntad a Él. ¿Y cómo logramos esto? Qué bueno que pregunta. Lo logramos dándole a Él el control de nuestra mente, el control de nuestra voluntad y el control de nuestras emociones. Diga conmigo, mente, voluntad y emociones. Cuando usted pone eso a los pies de Cristo, usted está en buenas manos. Usted está en buenas manos. ¿Cómo sometemos entonces nuestra mente a Dios? Otra vez, gracias por preguntar. Sometemos nuestra mente a Dios cuando dejamos que toda nuestra vida sea regida por Él y su palabra. Que ya no es lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios me dice. Voy a hacer así, no porque yo quiero, sino porque la palabra de Dios me dice que así debo hacer o debo ser. ¿Me explico? Por eso Pablo dice, hermanos, renovad vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva? Con la palabra de Dios. Quita todas ideas erróneas, cada pensamiento erróneo, ideas que se te hacen por deseos equivocados, erróneos, que no van conforme a la voluntad de Dios, y entonces podrás entrar o estarás entrando a cambiar tu mentalidad. Tu mente va a ser cambiada. Y cuando tu mente sea cambiada, vas a pensar diferente, vas a actuar diferente. Eso va a actuar diferente. ¿Cuántos van a actuar diferente? Y ese es el procedimiento. Cuando sometemos nuestra voluntad a Dios. Cuando dejamos que toda nuestra vida sea regida por su palabra. Sometiendo, dice la palabra, todo pensamiento en obediencia a Cristo. 2 Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6, mire que dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne, ¿verdad que sí? Así debe de ser, un cristiano debe ser así.
No militamos conforme a la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Wow. Sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hermano, y eso no quiere decir que vamos a ir a tumbar la muralla china y otra clase de fortalezas por ahí. No, fortalezas mentales. Cuando hay pensamientos equivocados, erróneos, si estás pensando mal y permaneces en ese pensamiento, eso se vuelve una fortaleza. Tiene que ser derribada por lo que la palabra de Dios dice. Y así es como dice: someted vuestro entendimiento, vuestros pensamientos a la obediencia en Cristo. Entonces nuestra confianza en Dios se va a afirmar, va a crecer, va a ser tan fuerte que nada te va a hacer fluctuar. Va a haber una fe que va a agradar en todo a Dios. Imagínense el resultado de todo eso. Bendición tras bendición va a venir a nuestra vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dice que llevemos, ahí lo dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando pienses algo y el Espíritu te redarguye y te dice: hey, eso no está bien. Medita, llévalo a la obediencia en Cristo. ¿Qué es lo que dice su palabra acerca de ese pensamiento que está en tu cabecita? Si ese pensamiento va en contra de lo que la palabra de Dios dice, deséchalo y sométete a lo que dice la palabra. Eso es someter nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo. Amén. Eso te va a ayudar, eso va a hacer que tu conducta cambie. Esas son las respuestas a lo que yo mismo pregunté aquí. ¿Cómo logramos eso? Así. Llevando todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. Y dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aleluya. Yo no sé si entendemos eso. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Castigando toda obediencia, déjame decirles, se lo de una manera. Cuando un pensamiento equivocado, erróneo, invade su mente, usted tiene que someterlo. Dice que allí que usted lo que tiene que hacer es castigar a ese pensamiento con una desobediencia. En otras palabras, no se someta a esos pensamientos. Cuando usted no se somete a esos pensamientos, se cumple lo que dice la última parte: sometiendo cuando vuestra obediencia sea perfecta. La obediencia a Cristo. Cuando usted es obediente a Cristo, todo pensamiento equivocado, usted no lo va a obedecer. Va a ser desobediente a todo pensamiento negativo que Dios condena, que a Dios no le gusta, porque usted ya es obediente a Él. Aleluya. Y eso es lo que la palabra quiere de cada uno de nosotros. Por eso cuando no entendemos estas cosas, fallamos. Cuando pasan cosas diferentes en nuestra vida y situaciones tan adversas, a veces decimos: ay Señor, pero ¿por qué? Si yo me porto bien. Y eso es lo que creemos. Pero si sometemos nuestra conducta a lo que la palabra de Dios dice, cómo debe de ser, entonces nos daremos cuenta realmente cuál es la verdad. Amén, hermanos. Dígale al que está a su lado: ay, qué bueno que viniste hoy. Dígale, qué bueno que viniste hoy. Los que están viéndonos en internet, qué bueno que se conectaron. Someter nuestra voluntad a Dios es, oiga bien, negarnos a nosotros mismos. Por eso la palabra nos dice: niéguese cada uno. ¿Qué es lo que dice? Niéguese pues cada uno a vosotros mismos. Tome su cruz y sígame. No, hombre, hay algunos que siguen a Cristo pero no llevan la cruz.
Ay, es que está muy pesada. No, es que ¿cómo voy a andar yo llevando la cruz? ¿Cómo me voy a ver? Pero siguen a Cristo, según ellos. Esos son los que el Señor les va a decir, ¿y ustedes qué? Yo no los conozco. Cuidado, iglesia, estamos a punto de que el Señor aparezca en las nubes y se lleve a su pueblo. Tenemos que estar listos, preparados, bajo una voluntad que agrade a Dios. Someter nuestra voluntad a Dios es negarnos a nosotros mismos. En otras palabras, es que la voluntad de Dios tome el lugar en nuestra vida. Amén. Que tome lugar de nuestra voluntad en nuestras vidas. Que ya no sea yo, sino Cristo en mí. Que ya no sea lo que yo quiero, lo que yo pienso, sino de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta qué tan diferente es ahora el concepto de confianza en Dios? Porque si yo agrado a Dios en todo lo que pienso, hago y actúo, entonces mi confianza en Dios va a ser plena. Pero mi alma y mi espíritu saben, mi corazón sabe realmente cómo estoy yo con Dios. Por eso es tan importante oír lo que la palabra de Dios nos dice a través de Pablo. Escudriñad vuestros corazones. Pruébese a sí mismo. Aleluya. Qué silencio hay hoy. ¿Quién vive? ¿Cuántos están gozando? No, ya voy a terminar, pero ya ustedes ya me dijeron, termine, con ese silencio ya dan ganas de terminar. Déjenme decirles solamente para terminar algunas cosas. Meditemos en esto. Miren lo que la palabra de Dios dice, meditemos en esto. El Salmo 9, verso 10 nos decía, en ti confiarán los que no conocen tu nombre. Amén. ¿Cuántos conocen el nombre de Dios? A ver, ¿estamos aquí, hermanos? ¿Quién vive? Algunos están aquí. ¿Cuántos conocemos el nombre del Señor? Ok. Diga algo, hombre. No importa que se comprometa, se va a comprometer con Dios anyways. No va a ser conmigo, va a ser con Él. ¿Cuántos lo conocen? Ok. Ahora déjeme recordarle entonces lo que la palabra de Dios dice. Confiar en Dios es ponerlo en primer lugar en nuestra vida. A ver, ¿cuántos confían en Dios? Entonces usted lo tiene en primer lugar a Él. Todo es primer lugar a Él. Voy a comer esta manzana, Señor, ¿me la como? Voy a ir a hacer esto, Señor, voy. Estoy pensando esto. ¿Te gustan mis pensamientos, Señor? Confiar en Dios es ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Dice en el Salmo 31, verso 6, el siervo habla y dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Aborrezco a los que esperan en lo que pueden sacar del mundo, en otras palabras. Aborrezco a aquellos que solamente tienen su mirada en el dinero, en las posesiones y toda esa clase de cosas y no en las cosas celestiales. Es lo que está diciendo. Mas yo en Jehová, dice, he esperado. Aleluya. Lean en su palabra, apúntelo, Salmo 31, verso 6. Confiar en Dios es decir, creer en su palabra. Ahora pues dice, Jehová Dios, tú eres Dios. Y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. 2 Samuel 7, 28. Creer en la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir. Confiar en Dios es creer que Él nos ama. Si usted confía en Dios, usted sabe, está convencido que Dios lo ama. Y si Dios lo ama, aún la muerte le va a hacer bendición. Aleluya. Gloria a su nombre.
Hazme oír por la mañana tu misericordia, dice, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aleluya. Salmo 143, verso 8. Apúntelos y léalos y mediten ellos en su casa. Confiar en Dios es no buscar la ayuda de otros antes que la de Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Wow. Es lo que está diciendo, bienaventurado el que pone en Jehová primero su confianza. Poner a Dios en primer lugar otra vez. Confiar en Dios es poner nuestra esperanza en Él. Dice la Biblia, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Salmo 25, verso 1 al 3. Medite en estos versos. Confiar en Dios es encomendar nuestros planes a Él. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero eso solamente lo pensamos cuando necesitamos. Y especialmente en la última parte, cuando dice confía en Él y Él hará. Pero al principio dice, encomienda primero a Él tu camino. Confiar en Dios es no confiar en nuestras propias habilidades. Porque no confiaré en mi arco, dice, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Aleluya. Oiga, merece la palabra de Dios que meditemos en ella, porque es para nuestro bien también. Confiar en Dios es vivir sin temor. Oiga, vivir sin temor. Confiar en Dios realmente. Si usted confía realmente en Dios, no va a vivir en temor. Ay, es que siento que el próximo que van a correr voy a ser yo. ¿Cuál es el temor? Si te corren, gloria a Dios. Si no te corren, gloria a Dios. Amén. Como que no los he convencido. Bueno, a lo mejor para el próximo domingo lo hacemos. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Fíjense lo que dice. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No se mueve, sino que permanece para siempre. Qué lindo es pensar en esto, vivir de acuerdo a esto. Póngase de pie esta tarde. En estos tiempos que vivimos, hermanos, es una emergencia que confiemos en Dios de la manera como lo expresa su palabra y que nos sometamos a Él con una confianza plena, porque Él nunca nos desamparará, Él nunca nos fallará y todos los que confiamos en Él seremos los herederos de todas sus promesas. Diga un amén más fuerte. Amén. Que así sea. Aleluya. Revise lo que significa tener confianza en Dios. Medite en lo que hoy le he predicado. Y como decían en el comercial, pues es por su bien. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Porque hemos estado, Señor, en tu casa adorándote, exaltándote, trayendo nuestra alabanza en un sentido de adoración, pero también de agradecimiento. Padre, gracias. Muchos han partido de esta tierra por esta pandemia.
Te pedimos, Señor, que los que se han ido, sus familiares, sean consolados. Te pedimos que tú llegues allí y que los fortalezcas, Señor, con tu presencia, con tu consuelo, en el nombre de Jesús. Por este siervo que acaba de partir, Señor, te pedimos, sé con su esposa, sé con su familia. De igual manera con todos aquellos que de alguna manera, Señor, están padeciendo con esta pandemia, te pedimos que seas con ellos, suple las necesidades, fortalece sus vidas. Eterno Dios, sana al que esté enfermo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todo aquel que no te conoce pueda entregarse a ti, Señor. Porque tu palabra día a día vemos que se cumple todo lo que está escrito en ella. Y eso nos dice que el tiempo se ha acabado. Que tú estás por aparecer en las nubes y establecer un reino en el cual la justicia, la verdad, la paz y la armonía tuya reinarán. Pero la disfrutarán solamente aquellos que temen tu nombre y que tienen confianza en ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús.